profesor del curso de psicología. Me da mucho gusto estar con ustedes para tocar el tema, ¿no? En este caso vamos a hablar del pensamiento, ¿no? Ya habíamos dicho que la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio son los procesos psíquicos, ¿no? Y los procesos psíquicos se clasifican en procesos afectivos, procesos cognitivos y procesos cognitivo-volitivos. Los procesos cognitivos son aquellos que nos permiten conocer la realidad, ¿no? Para conocer la realidad tenemos ahí el proceso de la sensación, percepción, memoria, pensamiento, imaginación, atención, lenguaje, ¿no? Hoy día vamos a hablar del pensamiento, ¿no? Proceso del pensamiento. Entonces, tenemos acá, ¿no? El tema es el pensamiento. Los objetivos de esta sesión es establecer la definición del pensamiento, ¿no? Como un proceso psíquico superior, ¿no? El pensamiento es considerado como uno de los procesos psicológicos más superiores que tiene el ser humano, ¿no? Al igual que también lo es la imaginación, ¿ya? Pero se ha estudiado más el tema del pensamiento, ¿no? También estudiar y definir las principales operaciones del pensamiento, ¿no? O sea que el pensamiento realiza operaciones, ¿no? Operaciones mentales, ¿no? Esa es su tarea, ese es su trabajo, ¿no? Realizar operaciones mentales. Pero también el pensamiento, ¿no? Permite realizar, conocer y describir las formas del pensar, ¿no? ¿Qué organiza, ¿no? ¿Qué formas desarrolla, estructura el pensamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Conceptuar, juzgar y razonar, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar, ¿no? Con este proceso psicológico, el pensamiento. Bien, acá podemos ver dos procesos psicológicos, ¿no? La percepción y el pensamiento. Si recordamos, la percepción viene a ser el proceso psíquico por el cual interpretamos la realidad, ¿no? Interpretamos los objetos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, tú captas acá, ¿no? Un objeto, inmediatamente esto llega por los sentidos y tu cerebro inmediatamente forma la imagen y luego también interpreta, dice qué cosa es, ¿no? Entonces tú puedes decir de repente acá hay un plátano, hay uvas, ¿no? Hay duraznos, ¿no? Etcétera. Entonces esa imagen con una interpretación que uno le da, ¿no? Eso se llama el percepto, ¿no? El percepto, que es la unidad mínima de la percepción, ¿ah? Entonces percepto es la unidad mínima de la percepción, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser la percepción? Es un proceso psíquico cognitivo por el cual interpretamos la realidad, interpretamos los objetos de la realidad. Y esta interpretación generalmente es una interpretación de un objeto en particular, ¿no? En este caso, plátano, ¿no? Uvas, durazno, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera como percepción, ¿no? Interpretar los objetos de la realidad, ¿no? Además, uno capta la información, ¿no? Trae los sentidos y luego hace la interpretación. Recibe información y la almacena en la memoria mediante el uso del lenguaje, ¿no? Así es que duda cabe, el lenguaje también participa para interpretar la realidad y también para almacenar la información, ¿no? En la memoria, ¿no? Pero cuando hablamos ya de pensamiento, el pensamiento es un proceso psíquico superior, ¿no? Que por el cual formamos ideas, ¿no? Ideas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, acá, volviendo al ejemplo, ¿no? Estas ideas que uno va a desarrollar, que va a formar, son ideas muy generales acerca de la realidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, plátano, ¿no? Uva, durazno. Entonces yo puedo, ¿no? Estructurar una idea en mi cerebro que englobe este conjunto de elementos, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿qué idea agrupa, clasifica, engloba este conjunto de elementos? Tenemos la idea de frutas, ¿no? Entonces, esa idea se dice que es una idea general. ¿Por qué?
porque está agrupando varios elementos, ¿no? Al decir fruta, tú ya estás agrupando ahí uva, plátanos, duraznos, naranja, manzana, tuna, sandía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, piensa con ideas, ¿no? Y esas ideas son generales, ¿no? Son ideas que abarcan muchos elementos. A esas ideas generales se le llama el concepto, ¿no? El concepto, ¿no? Entonces, el pensamiento trabaja con conceptos, trabaja con ideas muy generales, ¿no? Por ejemplo, en un momento una persona puede estar pensando de repente en la idea de universo, ¿no? Puede estar pensando en la idea de planetas, ¿no? Puede estar pensando en la idea de, por ejemplo, hombres, ¿no? Seres vivos, sociedad, ¿no? La idea de libro, la idea de computadora, ¿no? Entonces, estas ideas que abarcan muchos elementos se conocen como conceptos. Entonces, por eso decimos que el pensamiento es una representación no particular, sino es una representación general de la realidad, ¿no? Representación generalizada de la realidad, ¿no? Por eso acá hemos puesto, ¿no? Ah, generaliza lo observado al asignarle la categoría de fruta, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Estamos generalizando. Todos estos elementos son frutas. Le asignamos la categoría de frutas, ¿no? Lo clasificamos con esta idea de frutas, ¿no? Todo este conjunto de elementos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les digo de repente paloma, gallina, águila, ¿no? Loro, ¿qué concepto podría formar con ese conjunto de elementos? ¿No? Claro, el concepto de aves, ¿no? Aves. Si yo le digo vaca, rata, perro, gato, ¿no? ¿Qué concepto podría formar con ese conjunto de elementos? Claro, el concepto de mamíferos, ¿no? Si yo le digo Harvard, Cambridge, Oxford, San Marcos, la Uni, Villarreal, ¿no? ¿Qué conceptos podría formar con ese conjunto de elementos? ¿No? El concepto de universidad, ¿no? Universidad. Si yo le digo cáncer, esquizofrenia, diabetes, tuberculosis, ¿no? ¿Qué concepto podría formar con ese conjunto de elementos? ¿No? El concepto de enfermedad, ¿no? Enfermedades. Entonces, cuando uno piensa, piensa con conceptos, ideas generales, ¿no? Generales. Y así, el ser humano constantemente está formando conceptos, pero también está relacionando conceptos, ¿no? Está sacando conclusiones, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de la actividad del pensamiento, ¿no? Pensar, ¿no? Y podemos pensar, ¿no? En cosas importantes como la vida, qué es la vida, cómo surgió la vida, cómo evolucionó la vida. Podemos pensar, ¿no? En la sociedad, ¿no? Cómo cambiaron las sociedades. Podemos pensar en el planeta Tierra, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Que está afectando mucho, ¿no? Al planeta, a los seres vivos, ¿no? A las personas sobre todo, ¿no? Entonces, podemos pensar en muchos conceptos, ¿no? En muchos temas de interés, de importancia, ¿no? Para el ser humano. Bien, entonces, ustedes cuando tienen tiempo, ¿en qué piensan mayormente, ¿no? ¿En qué temas están pensando, ¿no? Entonces, puedes pensar en la economía, ¿no? En la educación, en la política, ¿no? Puedes pensar en la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, por eso decimos que el pensamiento, ¿no? Es un proceso cognitivo que representa la realidad mediante el uso de categorías, ¿no? Categorías que simbolizan sus cualidades generales, ¿no? Por ejemplo, las características generales de los pingüinos permiten clasificarlos en la idea de aves, ¿no? Permiten, pues, formar el concepto de aves, ¿no? Todos los pingüinos son aves, ¿no? Y estos pingüinos tienen características, ¿no?
características comunes, ¿no? Características también principales, ¿no? Que nos permite clasificar, agrupar, ¿no? Entonces, el pensamiento es una representación, ¿no? Generalizada de la realidad, ¿no? Mediante el uso de categorías, ¿no? Así se forman los conceptos, ¿no? Conceptos. Pero también para poder formar estos conceptos necesitamos de la ayuda del lenguaje, ¿no? El lenguaje, llamado también el código, ¿no? Los signos lingüísticos, participan para formar, desarrollar nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, Lima, ¿no? La palabra Lima, ¿qué significado puede tener para ti, ¿no? La palabra Lima, ¿no? Por ejemplo, Lima, de repente, ¿no? Para algunos puede significar una fruta, ¿no? Una fruta, ¿no? Para otros, la misma palabra Lima puede significar, ¿no? La ciudad capital, ¿no? Capital del Perú, ¿no? O también para otros puede significar Lima una herramienta, ¿no? Para limarse las uñas, ¿no? ¿Cómo es que la misma palabra Lima puede tener varios significados? Entonces, psicólogos como Vygotsky decía que pensar es formar significados, ¿no? A partir de palabras, ¿no? Significados de palabras. Entonces, pensar es construir significados, ¿no? Pero de ciertas palabras, ¿no? Entonces, si yo digo Lima, pueden surgir diferentes significados, diferentes pensamientos, ¿no? Ah, ahora, pero también sucede que varias palabras pueden tener un mismo significado. Por ejemplo, niño, también en México lo llaman chavo, ¿no? En Argentina al niño lo llaman pibe, en Italia lo llaman bambino, ¿no? En España lo llaman chaval, ¿no? Ah, entonces, como varias palabras pueden tener el mismo significado, ¿no? Significado. Entonces, lo cierto es que el lenguaje nos ayuda a construir significados, nos ayuda a construir pensamientos. Por eso es que cuando usted aprende un idioma, por ejemplo el inglés, no solamente está aprendiendo las palabras, los códigos, ¿no? El lenguaje, sino que también está aprendiendo la manera de pensar de los ingleses, ¿no? Es decir, los significados de esas palabras en inglés, ¿no? Entonces, ¿no? Van de la mano lenguaje y pensamiento, es decir, lenguaje y significados, ¿no? Entonces, las palabras nos ayudan a construir significados. Las palabras nos ayudan a construir pensamientos, ¿no? Ideas. ¿No? Por eso decimos que pensamiento y lenguaje son como las dos caras de una moneda, ¿no? Ajá. No se pueden separar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, el lenguaje es fundamental, ¿no? Entonces, una persona que tiene buen vocabulario, ¿no? Y además conoce el significado, es una persona que ha desarrollado el lenguaje, pero a su vez está desarrollando también sus pensamientos, ¿no? ¿No? Por la información, ¿no? Que maneja, por los significados que maneja, ¿no? Bien, bien. Entonces, hemos hablado, ¿no? ¿No? De qué es el pensamiento, ¿no? Es considerado el proceso psíquico superior, ¿no? Por el cual nos representamos la realidad de manera generalizada, ¿no? Con la ayuda del lenguaje, ¿no? Del lenguaje. Bien. Es el proceso considerado el más superior de todos. De todos los procesos mentales, al pensamiento lo consideran el proceso psíquico más desarrollado, más evolucionado, por lo tanto el más superior de todos los procesos mentales, ¿no? Pero también es importante decir que no solamente es el pensamiento, sino también el ser humano ha desarrollado otro proceso muy superior como es la imaginación, ¿no? La imaginación, ¿no?
pero la imaginación no se estudia mucho, no se publica mucho en los textos, no se habla mucho del tema imaginación, se habla más del pensamiento, ¿no? El pensamiento, ¿no? Eh, es importante recordar que los procesos psíquicos, ¿no?, se van desarrollando en determinadas áreas del cerebro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de pensamiento, el pensamiento se desarrolla principalmente desde el hemisferio izquierdo. Desde el hemisferio izquierdo se construyen ideas, ¿no?, conceptos, ¿no? También estaría ahí las palabras, ¿no?, el lenguaje, el código, ¿no? Entonces, palabras y pensamientos se originan principalmente desde el hemisferio izquierdo, ¿no? Izquierdo. Y en el hemisferio derecho se origina más justamente la imaginación. Es el que va a formar imágenes acerca de la realidad, acerca del espacio de la realidad, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho se especializa en formar imágenes, ¿no? Imágenes en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Imágenes tridimensionales. Eso lo hace principalmente el hemisferio derecho, lóbulo parietal. Parietal, ¿no? Imágenes tridimensionales. Bien, bien. Decíamos que el pensamiento también nos permite realizar ciertas operaciones que son importantes para poder ordenar la información. Se dice para poder procesar la información, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones del pensamiento? Tenemos acá, en primer lugar, análisis, ¿no? Análisis es cuando una persona estudia un objeto por partes, ¿no? Agarra un objeto y lo descompone en partes y hace un estudio más minucioso, ¿no?, de cada parte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad, me dijeron, hazte un análisis de sangre, ¿no? Me pedían un examen médico, ¿no? Por ejemplo, un análisis de sangre. Entonces yo fui a la clínica universitaria, ¿no?, y me extrajeron sangre, ¿no?, una aguja, y me sacaron sangre para hacer un análisis. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a estudiar todas las partes de la sangre, todos sus componentes, cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos, cuánto de hemoglobina, cuánto de colesterol, cuánto de plaquetas, etcétera, ¿no? Están estudiando mi sangre por partes, por sus componentes. Están haciendo un análisis, ¿no? Análisis. Por eso dice acá, ¿no? Separación de un todo en partes, con el objetivo de facilitar el conocimiento de los elementos, ¿no?, de este todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podemos decir, ¿no? A ver, analiza el león. Entonces tienes que estudiar las partes del león, ¿no? Por ejemplo, el león tiene una parte, tiene 4 patas, ¿no? Tiene colmillos, ¿no? Tiene garras, ¿no? Es peludo, tiene una melena, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis, ¿no?, de este animal, el león. O tú puedes hacer un análisis de una célula, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la célula? Puedes estudiar todos sus componentes, ¿no? La membrana, el núcleo, mitocondria, ribosomas, ¿no?, el retículo de Golgi, etcétera, etcétera, ¿no? O puedes hacer un análisis del átomo, ¿no? Estudiar las partes del átomo, ¿no? Por ejemplo, el átomo tiene protones, neutrones, ¿no? Tiene electrones, ¿no? Tiene mesones, quarks, tiene muchos elementos, ¿no?, subatómicos, ¿no? Y así podemos estudiar de repente las partes del ser humano, ¿no? Todas las componentes del ser humano, ¿no? Todas sus extremidades, todas sus partes, todos sus órganos, ¿no? Podemos analizar a un país, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, lo podemos analizar por partes, ¿no? Un estudio minucioso de cada región, por ejemplo, ¿no? O podemos analizar el planeta, o podemos analizar el sistema solar, podemos analizar la Vía Láctea o todo el universo, ¿no? Pero por partes, un estudio por partes. Entonces ahí estamos realizando un análisis, ¿no? Un análisis, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos dicen que analizan la personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué analizan los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, analizan pues el sistema afectivo, ¿no? Cómo está el sistema afectivo de esa persona, ¿no? Sus sentimientos, tiene amor, confianza, seguridad, o tiene odio, resentimiento,
tiene inseguridades, temores. ¿Cómo está el otro componente, el sistema cognitivo? ¿No? Tiene conocimientos, tiene esa de física, química, matemática, literatura, economía, ¿no? ¿Cómo está ese sistema de conocimiento, sistema cognitivo? Y también cómo está el otro sistema, el sistema llamado cognitivo volitivo, cómo están sus motivaciones, cómo está su fuerza de voluntad, cómo están sus valores, ¿no? Deberes, obligaciones, cómo se han estructurado, cómo está su atención, su memoria, su lenguaje, ¿no? Todo eso evalúan los psicólogos. O sea, los psicólogos analizan tu personalidad, todos estos componentes que forman tu personalidad, ¿no? Bien, entonces podemos analizar cualquier parte de la realidad, ¿no? Desde un átomo, una célula, hasta el universo, ¿no? Analizar. Bien, estamos diciendo que analizar es descomponer algo en partes, ¿no? Dividir algo en partes para hacer un estudio más minucioso. Pero luego, el pensamiento luego realiza la síntesis, ¿no? Síntesis. ¿Qué es síntesis? Ya es integrar las partes analizadas, ¿no? Si hiciste un estudio por partes, ahora todas esas partes, ¿ya? Tú las puedes integrar, ¿no? Ah, entonces, en un resumen, ¿no? Cuando tú integras esas partes analizadas en un resumen, decimos que estás realizando la síntesis, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Síntesis es una operación contraria al análisis, lo opuesto al análisis, ¿no? Porque el análisis es dividir, descomponer. En cambio, la síntesis es integrar, ¿no? Reconstruir. Consiste en integrar o recomponer las partes para conocer la totalidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Es un vertebrado, además respira por branquias, ¿no? Tiene aletas, tiene sangre fría, tiene escamas, ¿no? ¿Qué es? Entonces, con todas estas partes, ya tú puedes integrarlas y llegar a decir, es un pez, ¿no? Se trata de un pez, ¿no? Todas estas características le pertenecen a un pez, ¿no? Entonces, ahí estás, pues, integrando las partes para llegar a una conclusión o a un resumen, ¿no? Es el pez, ¿no? Y cuando tú estés en la universidad, también te van a dejar muchas tareas. Te van a decir, haz una síntesis de la obra 100 años de soledad, haz una síntesis de la obra Los gallinazos sin plumo, perdón, Los gallinazos sin pluma, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y así te van a dejar muchos trabajos en cada curso. Entonces tú tienes que hacer resúmenes, ¿no? Tienes que integrar, ¿no? Partes analizadas en un resumen, en un todo. Ah, no solamente en los trabajos de la universidad, también cuando hagas una tesis, ¿no? Cuando hagas una tesis tendrás que revisar a varios autores, ¿no? Autores españoles, autores brasileños, chilenos, peruanos, norteamericanos, ¿no? Alemán, etcétera. Entonces tendrás que revisar a varios autores y sacar resúmenes, ¿no? Un resumen de cada autor. Y al final, pues, esos resúmenes lo integrarás en tu proyecto de investigación, ¿no? Que será parte de tu tesis, ¿no? Entonces, ya tienes que acostumbrarte a analizar y sintetizar, analizar y sintetizar, ¿no? O sacar resúmenes, ¿no? Y eso lo haces gracias al pensamiento, ¿no? Operaciones del pensamiento, ¿bien? Bien. Dicen que desde niño hay que estimular estas operaciones de análisis y síntesis. Por ejemplo, a través de los juegos, ¿no? Al niño darle juegos para que lo desarme, lo descomponga, ¿no? Puede ser rompecabezas, ¿no? Ah, agarra el rompecabezas y lo desarma, ¿no? En partes, ¿no? Lo desintegra, ¿no? Entonces, pero luego hay que pedirle al niño que arme ese rompecabezas, que integre las partes, ¿no? Para que, ¿no? Vuelva pues a integrar y saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué imagen está ahí en ese rompecabezas, ¿no? También, ¿no? Con piezas de Lego también lo desarma, ¿no? Y también que arme, ¿no? Que arme determinadas figuras, objetos, ¿no? Con esas piezas, ¿no? De Lego. Entonces así estamos
poco a poco estimulando su capacidad de análisis y su capacidad de síntesis, integración. Muy bien, pero también el pensamiento realiza otra operación, que viene a ser la comparación, ¿no? Comparar significa establecer semejanzas y diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Comparar, ¿no? Semejanzas, a ver, entre animales y plantas. ¿Qué semejanzas hay? Por ejemplo, son seres vivos, nacen, crecen y se reproducen, ¿no? También están constituidos por células, en este caso, células eucarióticas. Y, por ejemplo, ambos, tanto animales como plantas, requieren de agua para vivir, ¿no? Entonces, son algunas semejanzas, pero también hay diferencias, ¿no? A ver, por ejemplo, los animales tienen sistema respiratorio, ¿no? Claro, ¿no? Las plantas no. Por ejemplo, las plantas no se desplazan, ¿no? En cambio, los animales sí se desplazan. Los animales tienen sistema digestivo, ¿no? Algo que las plantas no poseen, ¿no? Propiamente un sistema digestivo, ¿no? Y así, podemos comparar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, entre el ser humano y los animales, ¿qué semejanzas hay? ¿No? Sí, entre el ser humano y los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el hombre es el único que ha creado arte, ha creado ciencia, teorías, ha creado economía, ¿no? Ahora está creando robótica, y no inteligencia artificial, etcétera. El hombre es el único que está creando información, ¿no? Y esa información está guardada en libros, revistas, discos duros, etcétera, etcétera, ¿no? El hombre crea, inventa, ¿no? En cambio, el animal no crea información, no crea teorías, no crea ciencia, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre el hombre y los animales. Por otro lado, el hombre tiene lenguaje, ¿no? El hombre ha desarrollado lenguaje, códigos, por ejemplo, el signo lingüístico. El animal no tiene lenguaje, no tiene código, ¿no? Entonces, claro, el animal sí se comunica, ¿no? A través de sonidos, pero lenguaje, signos lingüísticos, ¿no? La A, B, C, D, las vocales, eso no tienen los animales, ¿no? No tienen el código. Muy bien. Por otro lado, el hombre es un ser consciente, ¿no? Ha desarrollado la conciencia, piensa, reflexiona, puede argumentar, explicarte, ¿no? Con teorías, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Es consciente. En cambio, el animal es un ser inconsciente, ¿no? Son seres inconscientes. Es decir, que el animal eh, solamente ha llegado a sensaciones, ¿no? Capta olores, capta sonidos y al toque reacciona, ¿no? Pero esa actividad de sensaciones, algunos autores lo llaman inconsciente, ¿no? Inconsciente. En cambio, en el hombre no. El hombre piensa, imagina, tiene motivaciones, tiene metas, tiene ética, tiene aspiraciones, sueños, anhelos. Ya, todo eso viene a ser la conciencia. El hombre ha desarrollado conciencia, algo que los animales no tienen, ¿no? Entonces, como ven, eh, hay muchas diferencias entre el hombre y los animales, ¿no? Y así pues podemos establecer, por ejemplo, diferencias entre países desarrollados y países no desarrollados, ¿no? Diferencia entre varones y, y mujeres, ¿no? Podemos establecer muchas diferencias, ¿no? Gracias a qué? Al pensamiento, ¿no? Diferencias y semejanzas también, ¿no? Entonces, esto también es algo que uno ayuda mucho también al aprendizaje, ¿no? Cuando un chico estudia, a veces compara teorías, ¿no? Si hablamos de psicología, comparamos la teoría de Pavlov, por ejemplo, con la teoría de Skinner, ¿no? ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay, ¿no? O podemos comparar teorías conductistas, ¿no? Acerca del aprendizaje con las teorías cognitivas, ¿no? Acerca del aprendizaje. Entonces, al comparar,
tú estás pensando, estás ordenando la información. Y eso hace que la información tenga sentido, ¿no? Esté ordenada y tenga sentido, tenga un significado. Y entonces eso se almacena mejor. Uno aprende mejor, ¿no? Cuando compara, cuando analiza, cuando sintetiza, la información se graba mejor, se almacena mejor. Es que el chico es mentalmente activo, está usando los procesos mentales como por ejemplo el pensamiento, ¿no? Entonces, el chico tiene que pensar, ¿ya? Si quiere realmente aprender, tiene que, ¿no? Analizar, sintetizar, comparar. Pero también hay otra operación del pensamiento, ¿no? Viene a ser la generalización, ¿no? ¿Qué es generalizar? Es atribuir una cualidad a todo un conjunto de elementos, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen que todas las personas del Callao son salseros, ¿no? O sea, que toda la gente que vive en el Callao le gusta la salsa, ¿no? O a veces dicen, todos los victorianos, ¿no? Todos los que viven en la Victoria son aliancistas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generalizando, ¿no? Todos son, ¿no? Así, ¿no? Todos los victorianos son aliancistas, son de Alianza Lima, ¿no? Este equipo, ¿no? O de, todos los peruanos son creativos, ¿no? El ingenio criollo, ¿no? La creatividad, ¿no? Ah, o a veces también generalizan y dicen todos los peruanos son tardones, ¿no? La hora peruana, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Ah, depende del lugar, depende de la persona, ¿no? ¿Quién está generalizando? ¿No? Entonces, y así muchas veces generalizamos en diferentes campos, ¿no? Ah, por ejemplo, dicen todos los arequipeños son orgullosos, ¿no? Así dicen, ¿no? Todas las personas de Puno son chamba, son negociantes, ¿no? Todos los huancaínos también son chambas, ¿no? Ah, pero también son fiesteros, ¿no? Ah, ¿se dan cuenta? Sí generalizan. Todas las personas de la selva son alegres, sociables, ¿no? Conversadores, ¿no? Entonces, generalizamos, ¿no? En la ciencia también, ¿no? Por ejemplo, cuando descubren una ley, esa ley es una generalización. Por ejemplo, Newton dijo, todos los cuerpos que tienen masa, ¿qué pasa? Caen por la gravedad, ¿no? Así es, todo cuerpo que tenga masa va a caer por la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces también hizo una generalización, ¿no? Y así obtuvo una ley, ¿no? Las leyes de Newton, ¿no? Entonces está generalizando, ¿no? También los prejuicios se generalizan mucho, ¿no? ¿No? Prejuicios, una actitud generalmente negativa, ¿no? De rechazo, donde hay discriminación. Por ejemplo, ¿qué decía Hitler? Todos los judíos son de una raza inferior, ¿no? Entonces están generalizando, ¿no? Y acá también, ¿no? ¿Qué decimos de las aves, ¿no? Todas las aves son ovíparas, ¿no? Ah, ahí está. Se reproducen de los huevos, ¿no? Ajá. Todas las aves son seres vivos, ¿no? Todas las aves tienen pico, además alas y plumas, ¿no? Todas las aves son vertebrados, ¿no? Todas las aves son de sangre caliente, ¿no? Ah, entonces, estamos generalizando, ¿no? Entonces, el pensamiento también nos permite generalizar, ¿no? Generalizar. Muy bien, bien. Pero, ¿qué más hace nuestro pensamiento? ¿No? A ver, tenemos acá la abstracción, ¿no? La abstracción. ¿Ya? Abstracción consiste en extraer mentalmente la cualidad más importante o más principal o más esencial de un objeto, de un fenómeno, ¿no? Extraer lo más esencial de algo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la idea de, a ver, aves, ¿no? Las aves tienen características comunes, ¿no? Pero también tienen algunas características que son principales, esenciales, ¿no? Que solo lo poseen las aves, ¿no? Por ejemplo, es ovíparo.
¿no? Es una característica común, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero no es esencial. Esta característica no es esencial en las aves, ¿no? Porque hay otros seres vivos que también son ovíparos, ¿no? Ahí está, los reptiles, por ejemplo, ¿no? Ah, también se reproducen por huevos, ¿no? ¿No? Los peces, ¿no? Entonces, esto de ovíparo no es una característica esencial de las aves, ¿no? ¿No? Lo comparte con otros seres vivos también, ¿no? Común con otros seres vivos. Ajá. Pues tiene pico, ¿no? Sí, es una característica común, ¿no? Todas las aves tienen pico, ¿no? Ajá. Pero también se dice que lo esencial de las aves, ¿no? ¿No? Lo esencial, lo que caracteriza a las aves, efectivamente, es el pico, ¿no? Solo las aves poseen pico, ¿no? No hay otro ser vivo que tenga pico. Entonces se puede decir que la cualidad esencial, ¿no? La esencial de las aves es el pico, el pico, ¿no? ¿Es vertebrado? No, no es lo esencial, ¿no? Porque hay otros seres vivos que también tienen huesos, ¿no? Son vertebrados, ¿no? Ah, una característica común, pero no es esencial, ¿no? No es esencial, ¿no? Entonces, lo que lo diferencia a las aves de otros animales, de otros seres vivos, es el pico. Esa sería la característica esencial. ¿Y cómo se extrae esa característica esencial? Gracias a un proceso llamado la abstracción, ¿no? Gracias a la operación del pensamiento llamada abstracción, ¿no? Abstracción. Bien, entonces, y así podemos extraer la cualidad esencial de diferentes objetos, fenómenos de la realidad. Si yo les pregunto, ¿cuál es la cualidad esencial de los seres humanos? ¿No? Sí. ¿Cuál es la cualidad principal, esencial de todos los seres humanos? ¿No? Entonces muchos me dicen la razón, profesor, la razón. Solo el ser humano razona, ¿no? Los animales no razonan. Otros dirían el lenguaje, profesor, el lenguaje, ¿no? Y otros autores ya dicen la conciencia, profesor. Lo esencial en el hombre es la conciencia. Es lo que nos diferencia de todos los animales, por ejemplo, ¿no? Solo el hombre ha desarrollado la conciencia. Y eso es lo que los diferencia de otros seres, ¿no? Entonces, estamos extrayendo lo principal, lo esencial, ¿no? Del ser humano, ¿no? La conciencia. ¿No? O por ejemplo, si te dicen cuál es la cualidad principal, esencial de los adolescentes, ¿no? Ah, que los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Los adolescentes eh, están formando su propia identidad, ¿no? Están en la búsqueda de su identidad, ¿no? Es decir, quiere tener metas, objetivos, ¿no? Sueños, aspiraciones, ¿no? Saber qué quiere en la vida, qué va a estudiar, ¿no? En qué va a trabajar más adelante, ¿no? También su identidad vocacional, ¿no? Su identidad sexual, ¿no? O sea, quiere ser él, ¿no? Un ser único que tome sus propias decisiones, ¿no? No quiere ser igual a otro, porque nunca va a ser igual a otro, quiere ser él mismo, ¿no? Ser autónomo, independiente, ¿no? Ah, entonces, está en eso, ¿no? En la formación de su propia identidad. ¿Bien? Entonces, todo esto viene a ser, pues, operaciones del pensamiento, ¿no? Operaciones del pensamiento. ¿Bien? Bien. Bien, continuamos. A ver, continuamos. Bien, pero también hemos dicho que el pensamiento, ¿no? Realiza algunas estructuras, algunas formaciones, ¿no? Por eso se habla de formas del pensamiento, ¿no? ¿Qué organiza? ¿Qué construye el pensamiento? ¿No?
primer lugar, forma conceptos, ¿no? A través de la actividad conceptual, realiza conceptos. Conceptos hemos dicho que es una idea general, también lo llaman una categoría, ¿no? Que permite, pues, agrupar elementos que tienen características comunes y esenciales. Entonces, vemos acá, ¿no? Concepto es una categoría que define las cualidades comunes y esenciales, ¿no?, de un objeto. Bien, a ver. Por ejemplo, cuando uno está pensando, está formando conceptos, ¿ya? Pero no solamente el ser pensante forma esa idea, ese concepto, sino que también el ser humano tiene que explicar ese concepto, ¿no? Por ejemplo, de repente, yo te digo, es un ser vivo, ¿no? Es bípedo, ¿no? Eh, y es racional, ¿no? ¿A qué concepto podría llegar con esas características, ¿no? Es un ser vivo, es bípedo y es racional. O si quieren, es consciente, ¿no? Entonces, ¿a qué concepto podemos llegar, ¿no?, con esas características? Entonces, muchos de ustedes me dirán, profesor, el hombre, ¿no? El hombre es el único que ha desarrollado la razón, la conciencia. Bien, bien. Pero no basta llegar a ese concepto, sino también el ser pensante explica los conceptos, ¿no? Desarrolla los conceptos. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Cuándo apareció el hombre? ¿Cómo evolucionó el hombre? ¿No? Entonces, pensar también es poder explicar cada concepto, ¿no? No solamente por ejemplo, ¿no? Si hablamos del hombre, ¿no? Por historia sabemos que hay un proceso de la hominización, ¿no? Aproximadamente hace 6 millones de años apareció el primer homínido, ¿no? El Australopithecus afarensis, ¿no? Y de ahí empezó a evolucionar, apareció el Homo habilis, ¿no? Luego el Homo erectus, ¿no?, que ya descubrió el fuego, ¿no? El Neandertal, ¿no?, que ya enterraba a sus muertos, y recién aparece el Homo sapiens, ¿no? El que ya empieza a desarrollar una sociedad propiamente dicha, ¿no? Y empieza a desarrollar conciencia, es decir, nosotros, ¿no?, Homo sapiens, ¿no? Entonces, cuando uno forma el concepto, también tiene que explicar. Ahí se dice que la persona está pensando, ¿no? Si de repente yo te digo los seres vivos, ¿no? Entonces tú formas esa idea, ser vivo, pero luego también tienes que explicar cuándo surgió la vida, los seres vivos, ¿no? Entonces, por biología se sabe que aproximadamente hace 3.500 millones de años aparecieron los seres vivos en el fondo de los mares, ¿no?, en forma de bacterias, ¿no? Y de ahí pasaron millones de años y evolucionó, ¿no? Se formaron los peces, pasaron millones de años y se formaron los reptiles, ¿no? Pasaron millones de años, ¿no? Hace más o menos 220 millones de años que aparecen, pues, las aves, ¿no? Y hace 60 millones de años que aparecen los mamíferos, ¿no? Y de ahí ya los homínidos, ¿no? Entonces, estás ahí explicando el concepto ser vivo, ¿no? Ah, entonces, y así por todos los conceptos, ¿no? Ah, filosofía, cómo surgió la filosofía, qué teorías filosóficas aparecieron, ¿no? Entonces, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, qué dijo Parménides, qué dijo de repente Pitágoras, ¿no? Demócrito, Empédocles, ya cuando apareció, qué dijo Sócrates, ¿no? De ahí Platón, Aristóteles, ¿no? Diógenes, Pirrón, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, ¿no? Que dijo Kant, Luke, Hegel, Marx, ¿no? Nietzsche, Wittgenstein, etcétera, etcétera. Entonces, eso es pensar también. Pensar, pues, es explicar los conceptos. Concepto hombre, concepto ser vivo, concepto filosofía, ¿no? Desarrollar los conceptos, ¿no?
Por eso también acá podemos ver, ¿no? Concepto cuadrado, ¿no? Entonces, figura cerrada, bidimensional, con 4 lados iguales, conectados por ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces, mientras más información uno pueda tener, ¿no? Se dice que la persona está pensando mejor, ¿no? En este caso, mientras más información acerca del cuadrado, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, el concepto mamífero, ¿no? Entonces, vertebrado que presenta glándulas mamarias funcionales en las hembras y utilizadas para alimentar a las crías, ¿no? Y si me explicas más, ¿no? ¿Cuándo aparecieron los mamíferos? ¿Cuál fue el primer mamífero? ¿No? ¿Y cómo evolucionaron los mamíferos? Entonces, es una persona que está pensando mejor, porque tiene información para explicar el concepto mamífero. Y así, igual, ¿no? Los libros, interesante los libros, ¿no? Conjunto de hojas de papel, manuscritas o impresas, unidas por uno de sus lados y encuadernadas, ¿no? Por ejemplo, los libros ya apareció con la imprenta, ¿no? La imprenta hace en 1440, ¿no? Gutenberg crea la imprenta en Alemania, ¿no? Y a partir de entonces empieza a fabricarse los libros, ¿no? Los libros, los textos, ¿no? Porque antes, en tiempo de los egipcios, tipo de Mesopotamia, se escribía en tablillas de barro, ¿no? Se escribía en piedras, ¿no? Ah, luego ya aparecen los papiros, ¿no? Que eran hojas de plantas, papiros, ¿no? Ya luego ya los pergaminos, piel de animales, y habían rollos de pergaminos, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, usaban mucho los pergaminos, y recién en 1440, ¿no? Eh, aunque antes todavía estaban los códices, ¿no? Códices, como tablillas en forma de libro, ¿no? Pero ya con la imprenta se hacen propiamente, se fabrican los libros, ¿no? Los textos. Entonces, hay que formar conceptos, sí, pero también hay que definirlos, explicarlos, ¿no? Explicar cada concepto. ¿De quién explicará mejor el concepto de enfermedad? ¿Un carpintero o un médico? ¿No? Un médico, ¿no? Porque tiene más información sobre las enfermedades. ¿Y quién explicará mejor el concepto silla? ¿No? ¿Un médico o un carpintero? En este caso, el carpintero, ¿no? Porque él trabaja con la silla, él construye sillas, sabe tipo de silla, material para hacer la silla. Un carpintero podrá explicar mejor el concepto silla, ¿no? Muy bien, entonces, mientras más información tenga el joven, la persona, entonces pensará mejor, explicará mejor los conceptos. Pero no solamente se queda ahí el pensamiento, sino que también el pensamiento eh, forma juicios, ¿no? A través de la actividad de juzgar, construye juicios. ¿Qué son los juicios? Antes lo llamaban las proposiciones, ¿no? Proposiciones, o también antes lo llamaban las oraciones, ¿no? Entonces son proposiciones donde se relacionan conceptos, dos o más conceptos, ¿no? Ahora, estas oraciones o proposiciones pueden afirmar o pueden negar algo de la realidad, ¿no? Afirma o niega algo respecto a los conceptos, estableciendo relaciones entre ellos. Deben tener una coherencia lógica, ¿no? Ser coherente en lo que están relacionando. Sentido de realidad, ¿no? Claro, debe expresar parte de la realidad, ¿no? Y también expresa un mensaje, ¿no? Una idea, un mensaje, ¿no? Comunica un mensaje. Por ejemplo, puedo yo describir la realidad, ¿no? Parte de la realidad, por ejemplo, puedo decir la Luna es satélite de la Tierra, ¿no? Perú es un país sudamericano, ¿no? El protón es un componente del átomo, ¿no? Ah, eh, mitocondrias es una parte de las células, ¿no? Ah, la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Y así puedo describir la realidad usando juicios, ¿no? Y eso es lo que hacen los científicos, ¿no? Describen la realidad, ¿no? Luego ya explican, predicen qué va a suceder en la realidad, ¿no? Pero para ello usan los juicios, ¿no? Juicios. Por ejemplo, yo puedo describir acá, ¿no?
el delfín es un cetáceo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy relacionando dos conceptos, ¿no? El concepto delfín con el concepto cetáceo, ¿no? Entonces estoy estableciendo relaciones. Eso ya viene a ser un juicio, ¿no? Juicio. Entonces el pensamiento también forma juicios, estableciendo relaciones entre dos o más conceptos. ¿Bien? Pero luego el pensamiento también forma algo más complejo, es decir, forma razonamientos. Razonamiento. ¿No? Ahí está, ¿no? Razonamiento, ¿no? ¿Qué es un razonamiento? Es una, es una actividad del pensamiento por el cual, a partir de premisas, podemos extraer conclusiones, ¿no? Sacar conclusiones. Ah, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Juan es un joven que no usa mascarilla y se ha contagiado del COVID, ¿no? Carlos es un joven que no usa mascarilla y se ha contagiado del COVID, ¿no? Rosa es una chica que no usa mascarilla y también se ha contagiado del COVID, ¿no? Ah, Manuel no usa mascarilla y también se ha contagiado del COVID. Entonces, ¿a qué conclusión podría llegar con estas premisas? ¿No? Ah, claro, puedo decir que todas las personas que no usan mascarilla se contagian del COVID, ¿no? Del COVID. Entonces ya yo puedo sacar esa conclusión, ¿no? Que aquellos que no usan mascarilla se contagian del COVID, ¿no? Ah, entonces cuando yo parto de premisas cuando yo parto de premisas particulares y llego a una conclusión general, y la conclusión solamente es probable que se cumpla, estoy hablando ya de un razonamiento, eh, se llama inductivo, ¿no? Como acá pueden ver, inductivo. ¿Ya? Entonces partamos por este tipo de razonamiento, inductivo. Como dice acá, razonamiento inductivo, inferir una conclusión general a partir de premisas, ¿no? Particulares, ¿no? O sea, a partir de varias premisas particulares puedo extraer una conclusión general, pero es una conclusión solamente probable, ¿no? Acá otro ejemplo, ¿no? El oro se funde con el calor. La plata se funde con el calor. El cobre se funde con el calor. Entonces yo puedo concluir que es probable que todos los metales se fundan con el calor, ¿no? Solamente se dice que es probable, porque tú no puedes garantizar que esta conclusión se cumpla al 100%, ¿no? O es como, por ejemplo, en química dicen, ¿no? El oro, ajá, es un metal, ¿y qué estado tiene? Sólido. La plata es un metal, ¿y qué estado tiene? Sólido. El cobre es un metal, ¿y qué estado tiene? Sólido. El zinc es un metal y es sólido, ¿no? Entonces yo puedo concluir que todos los metales son sólidos. ¿Esa conclusión se va a cumplir necesariamente al 100%? No, no se va a cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque usted sigue investigando y va a encontrar que hay un metal que no es sólido, sino que es líquido. ¿Cuál es? El mercurio, por ejemplo. Entonces, por eso es que se habla solamente de probabilidades, porque esa conclusión no se cumple al 100%, solamente se puede hablar de probabilidades, que al final puede demostrar, ¿no?, lo contrario, como en este caso, ¿no? El mercurio no es sólido, sino es líquido. Igual, ¿no? Si decimos, ¿no? Juan es victoriano y es aliancista. Jorge es victoriano y es aliancista. Luis es victoriano y es aliancista, ¿no? Willy es victoriano y es aliancista. Entonces yo puedo concluir, ¿no? Todos los victorianos son aliancistas. Esa conclusión va a ser así necesariamente, se va a cumplir necesariamente. No, no podemos decir, no podemos garantizar eso, porque puede ser que haya un victoriano
que sea de la U, ¿no? O que sea del Cristal, ¿no? Usted no puede garantizar que todos los victorianos son aliancistas. Entonces, por eso se habla de que es una conclusión solamente probable, ¿no? Es probable que todos los victorianos sean aliancistas, ¿no? Se habla de probabilidades, ¿no? Entonces, en este tipo de razonamiento, hemos dicho, se parte de varias premisas particulares y se llega a una conclusión general, pero probable, ¿no? También se le denomina razonamiento ascendente, porque va, ¿no?, de varios casos, ¿no?, hacia una, ¿no?, de varios casos particulares, vamos hacia una conclusión general. Como dice acá, su conclusión es probable, dado que las premisas, ¿no?, que las premisas no agotan todos los casos posibles, ¿no? Sus conclusiones solamente son probables, ¿no? La verdad de las premisas no garantiza necesariamente la verdad de la conclusión, ¿no? Así es, no se puede decir, pues, ¿no?, que es una conclusión que se va a cumplir necesariamente, ¿no? Muy bien. Entonces, este es, ¿no?, el primer tipo de razonamiento, ¿no?, que muchos científicos, ¿no?, utilizan, ¿no?, cuando hacen varios experimentos, ¿no?, y luego sacan conclusiones. Pero luego también hablemos del razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo, ¿no? Entonces, ya en el razonamiento deductivo, podemos ya partir de manera inversa, ¿no? Ahora podemos partir de una premisa general, ¿no?, y sacar una conclusión particular, ¿no? ¿No? Volviendo al ejemplo, ¿no? Ahora puedo decir que todo aquel joven que no usa mascarilla, ¿no?, se contagia de COVID. Estoy partiendo ahora de una premisa general, ¿no? Todo aquel que no usa mascarilla se contagia de COVID, ¿no? Allá. Entonces, parto de esa idea general, ¿no? Yo tengo un vecino que siempre camina sin mascarilla, ¿no? ¿Ya? Ese vecino se llama Willy, ¿no? Siempre va a la tienda sin mascarilla, va al mercado sin mascarilla, ¿no? Entonces yo puedo relacionar, ¿no?, en la premisa general, todo aquel que no usa mascarilla se contagia de COVID. Y luego digo, Willy no usa mascarilla. Entonces, ¿a qué conclusión podría llegar? Que Willy se contagia de COVID, ¿no? Ya se contagió de COVID. Entonces, en este caso, mi razonamiento va de algo general a una conclusión particular. En este caso, el caso Willy nada más. Entonces, en ese caso ya se habla de un razonamiento deductivo, ¿no?, o también descendente, ¿no? De algo general puedo deducir, ¿no? Deducir, ¿no? Y así también pasa mucho, ¿no? Uno a veces está deduciendo, ¿no? Siempre, a ver, por ejemplo, acá decimos, ¿no?, todo animal que posee glándula mamaria es un mamífero, ¿no? Estoy partiendo de algo general. Todo animal que tiene glándulas mamarias es un mamífero. Luego lo relaciono con otra premisa. Las ballenas poseen glándulas mamarias. Entonces, por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Entonces, ¿no?, en conclusión, las ballenas son mamíferos. Parece que no, pero sí, son mamíferos, ¿no? Tienen glándulas mamarias, ¿no? Los canguros, koalas, murciélagos, etcétera, poseen glándulas mamarias. Por lo tanto, es seguro que son mamíferos, ¿no? También, ¿no? Un ser tiene glándulas mamarias, son mamíferos, ¿no? Entonces, en este razonamiento, ¿no?, se parte de ideas generales y lo relaciono con una idea, un caso particular, y extraigo una conclusión también de ese caso particular. Y la conclusión sí se va a cumplir necesariamente, ¿no? Aquí sí puede garantizar que esa conclusión sí se cumple necesariamente, ¿no? O como cuando uno dice, todo hombre, ¿no?, es mamífero, ¿no? Y luego, ¿no?, dices, José es un hombre. Por lo tanto, José es un mamífero, ¿no? Entonces, estamos acá razonando ya
de manera deductiva, ¿no? Deductiva. Su premisa es general, claro, la primera idea es general, ¿no? Y se obtienen conclusiones particulares, ¿no? También se le denomina razonamiento descendente, ¿no? De algo general podemos descender, ¿no? O deducir un caso particular, ¿no? Su conclusión se deriva necesariamente de las premisas, ¿no? Conclusión, se deriva necesariamente de las premisas, ¿no? Por lo tanto, sí se va a cumplir, ¿no? Esa conclusión. Sí puedes asegurar, ¿no? Esa conclusión que se cumple, ¿no? Se califica como razonamientos válidos o no válidos. Claro, cuando hablamos de razonamientos, no se habla de razonamiento verdadero o falso, sino se dice razonamientos válidos, ¿no? Si la conclusión se ha obtenido de las premisas, entonces se dice un razonamiento válido. Pero si la conclusión no se ha obtenido utilizando las premisas, se dice que es un razonamiento no válido, ¿no? O inválido. El razonamiento válido o necesario significa que su conclusión se deriva lógicamente de las premisas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? ¿Bien? Entonces, siempre estamos, ¿no? Razonando o de manera inductiva o de manera deductiva, ¿no? Lo cierto es que siempre estamos sacando conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un joven, una persona va a su casa, ¿no? De repente una chica va a su casa y le toca la puerta y le dice, vecino, ayer he tenido náuseas, anteayer he tenido antojos, hoy tengo mareos. ¿A qué conclusión podría llegar con esa premisa, ¿no? Ajá. Entonces, de repente dicen, puede estar embarazada, ¿no? Puede estar embarazada, ¿no? Claro. Entonces, siempre estamos sacando conclusiones. Ajá. Si, si hay un terremoto ahorita, ¿no? ¿Cómo, qué puedes concluir? ¿Cómo quedará el Perú? ¿Ah? Si es un terremoto de 8.5 grados, ya estamos, ¿no? Si se acaba el agua, ¿qué pasará? Ya sacamos, si salgo embarazada, ¿no? Una chica, ¿no? Si salgo embarazada ahorita, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué sucederá? Siempre estamos sacando conclusiones, siempre estamos razonando, ¿no? Razonando. Muy bien, entonces razonamiento, ¿no? Ya esto es lo más complejo que puede hacer el pensamiento, ¿no? Entonces, jóvenes, una recomendación es que ustedes siempre estén investigando, ¿no? Siempre estén asimilando información, ¿no? Para que puedan formar conceptos, explicar los conceptos, formar también juicios, ¿no? Relacionar conceptos, juicios, y también puedan sacar conclusiones, ¿no? Es decir, razonar. Pero luego también, ¿no? Gracias a que tienen información, también pueden hacer un buen análisis, buena síntesis, comparar, ¿no? Abstraer, generalizar. O sea, depende mucho de la información que uno pueda tener para realizar todas estas operaciones y todas estas formas del pensamiento, ¿no? Así es. La cantidad y calidad de información que tengamos para que luego se active, ¿no? En nuestros pensamientos. Bien, jovencitos, muchísimas gracias, jóvenes. Nos vamos a quedar en esta parte, ¿no? Continuaremos también, ¿no? Con la solución de su práctica, ¿no? Bien. Gracias, jóvenes, por su atención. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Bien. Saludos, estimados estudiantes. Bien. Eh, Vamos a resolver el solucionario número 6, semestral San Marcos, el tema el pensamiento. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a empezar con la primera pregunta.
A ver, muy bien. Mientras escucha la explicación de su profesor sobre el origen de la vida, un alumno va recreando tales descripciones, pone en duda las explicaciones y saca conclusiones a partir de los postulados presentados. Tales representaciones son productos de, ¿de qué proceso mental? ¿No? Bien, si bien es cierto, acá en la pregunta, el estudiante está usando sensaciones, percepciones, memoria, pero también dice, pone en duda lo que dice el profesor acerca del origen de la vida, ¿no? Es como que está cuestionando. Y también plantea que saca conclusiones, saca deducciones, ¿no? Entonces, ya esto de cuestionar y sacar conclusiones o deducciones ya pertenece al proceso psicológico del pensamiento, ¿no? Pensamiento, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿no? Acá sería el pensamiento, ¿no? Por eso dice, ¿no? En este caso, el estudiante no solo percibe, memoriza e imagina lo que su profesor le explica, sino que también hace inferencias, deducciones sobre los argumentos acerca del origen de la vida, ¿no? Que le permiten sacar sus propias conclusiones. Esta actividad mental pues corresponde con el razonamiento, ¿no? Y por supuesto pertenece al pensamiento, ¿no? Por lo tanto, la clave de la pregunta 1 sería la D, ¿no? La D, pensar, ¿no? Pensar, ¿no? Razonar es parte del pensamiento, ¿no? Sacar conclusiones es razonar y por lo tanto es pensar, ¿no? Muy bien, 1D. Bien. Continuamos con la pregunta 2. Cuando Manuel escucha la palabra flor, en su cabeza se representa una parte de la planta de pétalos, de algún color y con un olor característico. Esta representación ideal se conoce como, cuando hablamos del pensamiento, el pensamiento nos permite clasificar todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Gracias al pensamiento podemos clasificarlo, ¿no? Pero clasificamos elementos que comparten características, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver acá un libro, otro libro, ¿no? Libros más pequeños, libros medianos, libros grandes, libros de literatura, libros de historia, libros de filosofía, pero todo ese conjunto de elementos tienen características comunes, características generales. Entonces yo lo puedo agrupar a todos estos elementos en una sola palabra, ¿no? La palabra libro, ¿no? Entonces al decir libro ya está incluyendo a todos los libros que existen, ¿no? Sea de matemáticas, sea de humanidades, sea de ciencia, ¿no? Entonces, esta idea que clasifica o agrupa a todo un conjunto de elementos que poseen características comunes, se le llama pues el concepto, ¿no? El concepto. Entonces, cuando nosotros pensamos, pensamos con conceptos, es decir, con ideas generales, ¿no? Ideas generales, ¿no? Si yo les digo paloma, pingüino, gallina, gallo, ¿no? Todo ese conjunto de elementos que tienen características comunes, ¿no? Lo puedo llamar también aves, ¿no? Lo puedo agrupar en la idea de aves, ¿no? O en el concepto de aves, ¿no? Y así, si yo te digo perro, gato, ¿no? Gallina, vaca, entonces también estos elementos tienen características comunes, ¿no? Características que comparten, y lo puedo clasificar en el concepto mamíferos, por ejemplo, ¿no? Mamíferos. Igual, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al enunciado, tenemos ahí rosa, ¿no? Tenemos, yo puedo decir rosa, margarita, claveles, ¿no? Geranios. Entonces, todos estos elementos tienen características comunes, ¿no? Ah, entonces, eh, por ejemplo, tienen pétalos, ¿no? Tienen un aroma, ¿no? Entonces, si tienen características comunes, yo lo puedo clasificar en una idea, en un concepto llamado flor, ¿no? Flor. Y eso es lo que, ¿no? Plantea el enunciado, ¿no? Entonces, cuando Manuel escucha la palabra flor, ¿no? Lo que está formando o está representándose es un concepto,
¿no? Varios elementos agrupados en una idea, ¿no? Con la ayuda de una palabra. Entonces se está representando un concepto, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, al escuchar la palabra flor y representarla mentalmente, Manuel se pone en actividad a su memoria, ¿no? También participa en la memoria. Sin embargo, él reconoce mentalmente las cualidades generales que son, ¿no? Tener pétalos y un aroma por lo general agradable, característico de este tipo vegetal, ¿no? En consecuencia, está utilizando un concepto, una idea general o una categoría. Y si está formando conceptos, ideas generales, ¿no? Está categorizando, entonces ya estamos hablando, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Por lo tanto, esta idea de flor sería un concepto, ¿no? Sería un concepto. Entonces, la idea de flor es una representación ideal que se conoce como concepto, ¿no? Entonces, la clave sería la C, ¿no? La C. Entonces, tienen que recordar que cuando pensamos, siempre estamos pensando con conceptos, que son ideas generales. Y de ahí ya podemos formar juicios, que es cuando relacionamos conceptos, ¿no? Y de ahí podemos también formar razonamiento, que es cuando relacionamos juicios para sacar conclusiones, ¿no? Entonces, hay también formas del pensamiento, ¿no? Pregunta 3. Mientras Ismael va leyendo un texto mentalmente, su atención va seleccionando los fragmentos más importantes de dicho texto. Esta operación se realiza, ¿no? Esta operación que realiza su mente es... Bien, aquí tenemos que recordar las operaciones del pensamiento, ¿no? El pensamiento, aparte de, ¿no? Realizar formas del pensamiento, también realiza operaciones del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, analizar, sintetizar, comparar, ¿no? Abstraer, generalizar, ¿no? Pero de acuerdo al enunciado, ¿no? Plantea que Ismael está leyendo un texto, ¿no? Y su atención va seleccionando fragmentos, ¿no? Y de cada fragmento va sacando algunas ideas, ¿no? Entonces lo que está haciendo Ismael es agarrar al texto y lo está estudiando por fragmentos, por partes, ¿no? Y va sacando algunas ideas de cada fragmento. Esa operación de agarrar algo y dividirlo en partes para hacer un estudio más minucioso se conoce como análisis, ¿no? Análisis. Y esa es la operación mental que está realizando Ismael, ¿no? Entonces, por eso ponemos, ¿no? Seleccionar y separar los fragmentos considerados importantes implica hacer una división mental del texto, ¿no? Esta operación mental se denomina análisis y usualmente lo utilizamos para luego reunir los fragmentos más importantes y formar una síntesis, un resumen, ¿no? Entonces, primero se analiza y luego ya se hace la síntesis, ¿no? ¿No? Pero recordar que el análisis es estudiar algo por partes, ¿no? Por sus componentes, ¿no? Entonces, cuando Ismael selecciona los fragmentos, está haciendo un análisis, ya que el todo ha sido descompuesto en partes o fragmentos, ¿no? Por lo tanto, la clave en la pregunta 3 sería la A, ¿no? La alternativa A, ¿no? Análisis. ¿Bien? Bien. Pregunta número 4. Nos plantea, dice, elija la alternativa que corresponda a la operación del pensamiento denominado síntesis, ¿no? Justamente, ¿no? La síntesis es lo contrario de análisis. Si análisis es descomponer algo en partes, ¿no? ¿Qué sería la síntesis? Sería integrar, ¿no? Todas esas partes, integrar en un resumen, ¿no? O síntesis, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de integración de las partes analizadas, ya estamos hablando de la síntesis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Descomposición? No, eso sería, ¿no? Descomposición de un todo en partes, eso sería más el análisis. La B, reconstrucción del todo a partir de las partes previamente analizadas, ¿no? Descubriendo nexos esenciales entre dichos elementos. Esto sí, ¿no? Esto sí sería, ¿no? Reconstrucción en un todo de las partes analizadas.
confrontación entre dos elementos sobre sus cualidades, determinando, ¿no?, qué cualidades comparten o cuáles no. Esto estaría más relacionado a la comparación, ¿no? Comparación, establecer semejanzas y diferencias, ¿no? Darse cuenta que determinadas cualidades pertenecen a un universo de elementos, eso ya tendría que ver con la generalización, ¿no? Entonces, porque en la generalización atribuimos una cualidad a todo un conjunto de elementos, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido, ¿no?, hemos puesto, ¿no?, acá, ¿no?, luego de haber realizado el análisis, ¿no?, es decir, luego de haber descompuesto un todo en sus partes, se puede proceder a la reconstrucción, ¿no?, a reconstruir un nuevo todo, estableciendo una conexión lógica entre las partes esenciales y desechando las partes secundarias. Es así como, luego de haber leído Romeo y Julieta, podemos resumirla mediante la selección, ¿no?, de sus argumentos principales, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí realizando la síntesis, ¿no? En ese sentido, la clave sería, ¿no?, sería la alternativa B, ¿no? La B, reconstrucción del todo a partir de las partes, ¿no? Análisis. Entonces, pregunta 4, alternativa B. Bien. Pregunta 5. Para encontrarse leyendo esta pregunta, usted tuvo que decidir qué hacer al salir del colegio. Luego tuvo que decir dónde llevaría estudios superiores, ¿no? Luego tuvo que elegir dónde prepararse y en qué ciclo. Esta toma de decisiones es una de las funciones del proceso psicológico, ¿no? Ya. Entonces el pensamiento no solamente es representarnos la realidad a través de conceptos, ideas generales, ¿no?, sino que también el pensamiento es una operación mental que nos sirve para tomar decisiones, nos sirve para resolver problemas, ¿no? Entonces, según el enunciado, ¿no?, al terminar el colegio, ¿no?, uno, ¿no?, uno tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? Entonces, para decidir qué voy a hacer, ¿no?, me planteo muchas alternativas, ¿no? ¿No? Hay muchas alternativas, pero uno tiene que evaluar esas alternativas, ¿no? Ajá, evaluar. Y luego de evaluar a partir de, ¿no?, de un razonamiento, llego a una conclusión, ¿no? ¿Cuál es la alternativa, ¿no?, que me va a favorecer, ¿no?, realizar, ¿no?, en mi futuro, ¿no? Entonces, para hacer toda esta actividad de evaluar y luego tomar decisiones, también participa el pensamiento, ¿no? Es actividad psíquica del pensamiento, ¿no? Por eso decimos acá, ¿no?, el pensamiento es un proceso psicológico superior que representa simbólicamente la realidad. Además, permite hacer una evaluación de las condiciones y posibilidades para resolver problemas, ¿no?, y tras un proceso de razonamiento e inferencia, llegar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces el pensamiento también nos permite tomar decisiones previa evaluación de las alternativas y también solucionar problemas. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 5 sería la clave B, ¿no? 5 sería la clave B. Bien. Bien. Entonces, continuamos. Pregunta 6, ¿no? Pregunta 6. Rocío se dice a sí misma, si estudio, entonces apruebo. Hoy no tuve tiempo de estudiar, por lo tanto no aprobaré. Esta forma de actividad mental que le permite sacar conclusiones a partir de situaciones condicionales se denomina. Entonces, sacar conclusiones a partir de premisas ya vendría a ser un razonamiento, ¿no? ¿No? Entonces estamos ante un razonamiento. Ahora, cuando hablamos de razonamiento, hay dos tipos de razonamiento, ¿no? Hay un razonamiento llamado inductivo, donde uno parte de premisas particulares, varios casos particulares, y llega a una conclusión general, ¿no? Pero esa conclusión general
solamente es probable. Es decir, no podemos asegurar que se va a cumplir necesariamente al 100%, ¿no? Solamente se habla de probabilidades, ¿no? Es una conclusión probablemente que se cumple, ¿no? Tiene cierta probabilidad de que se cumpla, ¿no? Pero no puedes asegurar, ¿no? En cambio, el razonamiento deductivo es cuando partimos de premisas generales, ¿no? Premisas muy generales, ¿no? Y al final llegamos a una conclusión particular. Pero esa conclusión a la cual llegamos, sí podemos asegurar que se va a cumplir necesariamente, ¿no? Entonces, en un razonamiento deductivo, ¿no? O descendente, la conclusión sí se cumple necesariamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Estas premisas, vamos a analizar el enunciado, ¿no? Entonces sí, acá dice, ¿no? Ahí está. Uno de los productos, ¿no? Del pensar, hemos dicho, ese razonamiento que consiste en extraer los datos nuevos, ¿no? Sacar conclusiones partiendo de las premisas. Hay varios tipos de razonamiento. Uno de ellos es el razonamiento deductivo, por el cual se extraen conclusiones necesarias, ¿no? Partiendo de una o varias premisas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Si estudio, entonces apruebo, ¿no? Luego, premisa 2, no pude aprobar el curso, ¿no? Por lo tanto, no estudié, ¿no? Entonces, esta conclusión, sí o no, que se cumple necesariamente, ¿no? Ah, o sea, ¿no? Sí se cumple necesariamente. Tú puedes afirmar, ¿no? Que la persona, en este caso, no estudió, por lo tanto, no aprobó el curso, ¿no? Entonces, se trata de una conclusión necesaria. Si es una conclusión necesaria, estamos frente a un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. Por lo tanto, ¿no? La respuesta a la pregunta 6 sería la alternativa C, ¿no? Razonamiento deductivo, ¿no? Es una conclusión que sí se cumple, ¿no? Necesariamente. En este caso, ¿no? La persona no estudió, ¿no? Necesariamente no estudió, por eso es que no aprobó, ¿no? Bien, veamos la pregunta número 7, ¿no? Rosalía lee el 2 de enero que hay un nuevo virus detectado en pobladores chinos. Una semana después, se entera que hay más casos y algunos de ellos fuera de China. Posteriormente, se entera que se han encontrado casos en Estados Unidos y luego en México. Entonces, afirma, si no lo controlan, es muy posible que llegue a Perú pronto. Este modo de pensar se conoce como, ¿no? Ya, bien, también estamos hablando de un razonamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque está partiendo de premisas, ¿no? Y llega a una conclusión. Pero en este caso se habla de varios casos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se habla de casos que se encontraron en China, ¿no? Nuevos casos de coronavirus encontrados en pobladores chinos, ¿no? Después también encontraron casos fuera de China, ¿no? Posteriormente también se encontraron casos en Estados Unidos, luego en México, y al final concluye, entonces es posible que llegue al Perú, ¿no? Su conclusión. Entonces, como ha ido apareciendo en diferentes ciudades, en diferentes países, entonces concluye que es probable también que llegue al Perú, ¿no? Entonces, cuando partimos de varias premisas particulares o varios casos particulares, llegamos a una conclusión general, pero probable, estamos hablando de un razonamiento más inductivo, ¿no? Inductivo, ¿no? Como ya se afirmó anteriormente, ¿no? Razonar es obtener una conclusión, ¿no? A partir de ciertas premisas, ¿no? El razonamiento inductivo consiste en obtener conclusiones generales partiendo de premisas, cuyos datos son situaciones particulares. El razonamiento inductivo es el proceso de observar datos, reconocer patrones y hacer generalizaciones apoyándose en estos patrones, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, se parte de varios casos que sucedieron en varios países y luego llegamos a una conclusión, ¿no?
pero probable. Por lo tanto, es un razonamiento inductivo, ¿no? La clave sería la alternativa D, ¿no? Alternativa D. Razonamiento inductivo. Bien. Bien. Pregunta 8. ¿No? Señale lo correcto sobre el razonamiento inductivo. ¿No? También, ¿no? Habla del razonamiento inductivo. A ver. Se extraen conclusiones seguras. No. Conclusiones seguras se extraen en los razonamientos deductivos. ¿No? Deductivos. En los razonamientos inductivos, las conclusiones solamente son probables, ¿no? B. No da lugar a conclusiones erradas, ¿no? No. Puede haber razonamientos válidos o inválidos, ¿no? Dependiendo si la conclusión se deriva de las premisas, ¿no? ¿No? No. Entonces, no, inválidos o erradas, ¿no? No da lugar, no, sí puede darse, ¿no? Entonces no corresponde la B. C. Parte de la observación particular. Sí, ¿no? Esto sí es correcto, ¿no? En un razonamiento inductivo se parte de varias observaciones particulares para llegar a una conclusión, ¿no? Una conclusión probable, ¿no? Entonces la pregunta 8, ¿no? Lo correcto sería la C, ¿no? La C, ¿no? Así es, porque se parte de varias observaciones de casos particulares para llegar a una conclusión general. La D dice, toma como premisa las leyes universales. Bueno, a partir de ideas generales o universales, eso tiene que ver con el razonamiento deductivo, por si acaso, ¿no? Deductivo, ¿no? Entonces, en este caso, la alternativa más, ¿no?, correcta, ¿no?, es la C, ¿no? Alternativa C. Muy bien. Bien. Sobre el razonamiento deductivo, ¿qué afirmaciones son ciertas? ¿No? Ya. Ahora nos hablan del razonamiento deductivo, ¿no? A ver, ¿qué afirmaciones son ciertas? A ver, uno, teóricamente, ¿no?, lleva a conclusiones seguras. Sí, correcto, ¿no? Si es un deductivo, sí, las conclusiones sí se van a cumplir necesariamente, ¿no? Conclusiones seguras. Correcto. Dos, es denominado ascendente en su relación premisa-conclusión. Ya. Por si acaso, al razonamiento deductivo, como parte de una idea general o universal, y llega a una conclusión particular, se le llama razonamiento descendente, ¿no? Descendente, ¿ya? Entonces a un razonamiento deductivo se le conoce como razonamiento descendente. En cambio, a razonamiento inductivo, ¿no?, como parte de varios casos particulares y llega a una conclusión general, entonces se conoce como razonamiento ascendente, ¿no? De algo particular asciende a una conclusión general, ¿no? Ascendente, ¿no? Entonces acá nos preguntan sobre razonamiento deductivo, ¿no? ¿Es denominado ascendente? No, sería descendente. Entonces la 2 es falsa, ¿no? 3, incluye los silogismos. Sí, los silogismos es un tipo de razonamiento donde se parte de dos premisas y se llega a una conclusión. Pero es un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo, ¿no? Donde hay solamente dos premisas y una conclusión, pero son razonamientos deductivos. Por lo tanto, la 3 sí es correcto, ¿no? Es un tipo de razonamiento deductivo, los silogismos, ¿no? Pregunta 4. Tiene más probabilidades de arribar a conclusiones lógicas que el razonamiento inductivo. Sí, ¿no? Razonamientos lógicos, razonamientos válidos, ¿no?, que se van a cumplir necesariamente. Sí es correcto, ¿no? Entonces, nos quedamos alternativa 1, 3 y 4, ¿no? Entonces sería la clave B, ¿no? La clave B de bueno, ¿no? 9 sería la clave B de bueno, ¿no? Muy bien. Bien. A ver, pregunta número 10. Giancarlo
sabe que para representar a su aula en un concurso de matemáticas, debe estar entre las 3 notas más altas. Él ha obtenido 14, así que va mirando de reojo las pruebas que llevan en sus manos sus otros compañeros. Ve a su compañera Regina con un 16. Ve a su amigo Sergio con un 15. A otros compañeros con desaprobados o notas menores a la de él. Ajá. ¿Ya? Entonces, él tiene la esperanza, ¿no? Porque tiene 14, está dentro de los 3 primeros, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y cuando está a punto de celebrar, su compañero Gerardo le muestra su examen con un 16. Lo que le hace perder las expectativas, ¿no? El razonamiento usado por Giancarlo es, ¿no? Entonces, al ver a su compañero Gerardo, que tiene 16, entonces él quedó fuera de los 3 primeros, ¿no? Porque él tiene 14, ¿no? Entonces, hay 2 personas, 2 compañeros que tienen 16 y uno 15, y él tiene 14. Ya no está dentro de los 3 primeros. Entonces, necesariamente, él llega a la conclusión que no va a participar en el concurso de matemáticas, ¿no? Entonces, es una conclusión necesaria, ¿no? Ah, ah, él ya no está dentro de los 3 primeros. Si es una conclusión necesaria, ¿no? La conclusión es que necesariamente él ya no va a participar en el concurso de matemáticas porque no está dentro de los 3 primeros. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿No? Si la conclusión es necesariamente, ¿no? Él no va a participar en el concurso, necesariamente, porque no está, ¿no? Entonces, estamos hablando de un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. Ajá, deductivo. Ya que, ¿no? Hay otros que están por encima de él, ¿no? Tienen mejores notas, ¿no? Un compañero que tiene 16, ¿no? Regina, ¿no? Sergio tiene 15 y Gerardo tiene 16. Entonces ahí están los 3 primeros lugares que van a participar en el concurso de matemáticas. Y él, Giancarlo, tiene 14. O sea, está por debajo, necesariamente no va a participar, ¿no? Entonces, si es una conclusión necesaria, se dice que estamos frente a un razonamiento deductivo, ¿no? En un razonamiento deductivo, las conclusiones son, ¿no? Se van a cumplir necesariamente, ¿no? Podemos asegurar, ¿no? Que se va a cumplir. Entonces, la pregunta 10 sería la clave B, ¿no? B. Y es B de bueno. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pregunta 11, ¿no? A ver, ¿qué nos plantea? La pregunta número 11 dice, Raquel escucha de su profesor que la gente subjetiva hace juicios e infiere basándose en sus sentimientos más que en los mismos argumentos, ¿no? Entonces afirma, pues yo soy muy subjetiva. Esta forma de pensar que le hace afirmar eso sobre sí misma se conoce como razonamiento, juicio, concepto o percepto. Como ella, después de evaluar unas premisas, ¿no? Ella llega a una conclusión, dice, ¿no? Entonces, pues yo soy muy subjetiva, ¿no? Entonces, si está llegando a una conclusión a partir de ciertas premisas que le dice el profesor, ¿de qué estamos hablando entonces? No estamos hablando de conceptos ni de juicios, ¿no? Estamos hablando de razonamiento, ¿no? Razonamiento. Y es que en un razonamiento uno saca conclusiones a partir de premisas, ¿no? Como dice acá, ¿no? Según el texto de la pregunta, Raquel se basa en ciertas premisas para llegar a una conclusión. Por ende, estamos ante un razonamiento, a pesar que una premisa no es mencionada, ¿no? Porque es implícita. Por ejemplo, ¿no? Premisa 1. Si una persona razona en base a sus sentimientos y no en base a sus argumentos, entonces es subjetiva, ¿no? Entonces, premisa 1, ¿no? Premisa 2. Yo, ¿no? Raquel en este caso, ¿no? Yo razono en base a mis sentimientos y no en base a mis argumentos. Por lo tanto, Raquel llega a la conclusión,
Por lo tanto, si razono en base a mis sentimientos, yo soy una persona subjetiva, ¿no? Entonces, estamos ante un razonamiento, ¿no? Razonamiento. Entonces, la clave, ¿no? La pregunta 11, la alternativa correcta sería la A, ¿no? La A, ¿no? 11 la A, ¿no? Entonces, Raquel está razonando, ¿no? Está sacando conclusiones en base a premisas, ¿no? Que escucha de su profesor, ¿no? 11 la A, ¿no? Pregunta número 12, dice, ¿no? Tania quiere entender si apetito y hambre es lo mismo. ¿Ya? Para ello le pregunta a su hermana, que es nutricionista, quien le explica que el hambre es la necesidad ante la falta de alimentos en el organismo, mientras que el apetito es el deseo por determinados alimentos. Entonces Tania le comprende porque su mente está, ¿no? Ah, entonces, acá tenemos que recordar las operaciones del pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son? Análisis, ¿no? Síntesis, comparación, ¿no? Abstracción, que significa extraer lo más importante de algo, ¿no? Abstracción, y generalización, ¿no? Atribuir una cualidad común a todo un conjunto de elementos, ¿no? Generalizar. Entonces, acá lo que está haciendo Tania, está comparando, ¿no? Entre qué significa hambre y el concepto de apetito, ¿no? Y está viendo que hay diferencias, ¿no? Mientras que el hambre es la necesidad ante la falta de alimentos, ¿no? El apetito es el deseo por determinados alimentos, ¿no? Entonces lo que está haciendo está comparar, ¿no? Está comparando estas, estos conceptos, ¿no? Hambre y apetito. Está estableciendo diferencias, ¿no? Entre el significado de estos dos conceptos. Por lo tanto, ¿no? Se está comparando, la alternativa correcta sería, ¿no? Sería la C, ¿no? La C. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿eh? Comparar es establecer semejanzas y diferencias entre dos o más elementos, ¿no? Claro, así es. ¿Qué diferencias hay entre varones y mujeres, ¿no? Ah, ¿qué diferencias hay entre países, ¿no? Desarrollados y países que no están desarrollados, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la teoría de Pavlov y la teoría de Skinner, ¿no? Entonces, eso viene a ser comparar, ¿no? Y acá está comparando entre el concepto de hambre y el concepto de apetito, ¿no? Está realizando la operación de comparación, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta 12, la alternativa correcta es la C, ¿no? Está comparando. Muy bien. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Bien, nos veremos en una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias.